Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La coincidencia temporal de las palabras de Ursula von der Leyen, el discurso del canciller alemán Friedrich Merz ante los suyos en Baviera y la lectura atenta, así como las declaraciones que nos deja Donald Trump en torno a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, no resultan de ninguna manera anecdóticas. Muestran un punto de inflexión en la relación transatlántica y una toma de conciencia europea que al fin se produce, pero que, da la sensación, llega demasiado tarde. Aquí no hay espacio para medias tintas, para retóricas diplomáticas. Hay estrategias bien definidas y que quedan negro sobre blanco. La vuelta decidida de Donald Trump a una interpretación dura, sin complejos, de la doctrina Monroe es una declaración de prioridades, que se basa en la lógica de las esferas de influencia. Hay que señalar que Estados Unidos, nos guste o no, está convirtiéndose en una potencia revisionista al estilo de otras que mandan en el mundo no siendo democracias. Es el caso de lo que está determinando la expansión militar de las acciones de la Armada estadounidense en el Caribe. En ese esquema, la Unión Europea obviamente desciende en el nivel de prioridades. Lo dijo uno de los comandantes de Estados Unidos en Europa, ya retirado, Ben Hodges, cuando señalaba que apenas somos la cuarta prioridad para Estados Unidos. Asia-Pacífico es lo prioritario, el eje estructural, pero lo que denominan los estadounidenses el hemisferio occidental, todo lo que es América Central y Sudamérica, el Caribe, es lo que le preocupa prioritariamente a Estados Unidos después del eje Asia-Pacífico. Ursula von der Leyen habla en público, insiste en que Europa debe ser capaz de defenderse, de sostener su economía, de garantizar su seguridad, tanto energética como militar, y lo hace porque sabe que la protección estadounidense hacia Europa ya no es automática. Friedrich Merz, uno de los elementos fundamentales del eje que protagoniza siempre la Unión Europea, el eje París-Berlín, nos dice ante sus correligionarios en Baviera que busca una Alemania más fuerte, más responsable, sobre todo menos ingenua, no dispuesta a hacer ese outsourcing que viene haciendo durante décadas, en parte impuesto obviamente al comienzo sobre todo, hacia la defensa que le presta Estados Unidos con tantos miles de soldados y bases en su territorio. Merz habla de liderazgo, de seguridad, de capacidad de decisión y no piensa solo en Berlín, piensa en el vacío que se abre en Europa si nadie asume el coste político de mandar y de defender, si nadie ocupa el vacío que está dejando la estrategia cambiante de Estados Unidos. Europa es un escenario secundario, importante para Estados Unidos, bien es cierto, pero no decisivo. Trump, además, se dirige a su población en prime time para ensalzar los logros de 11 meses que lleva en su segunda incursión en la Casa Blanca, y su política exterior se presenta como una recuperación del respeto perdido, una reafirmación del poder estadounidense frente a un mundo que, según su narrativa, se había aprovechado de la competencia y de la complacencia de Washington. Competencia defendiendo bien a sus socios, complacencia porque la pagaba él. Es, en resumidas cuentas, nada hipócrita, es nada más que llevar a la esfera de lo práctico lo que prometía en campaña el Make America Great Again. Estados Unidos decide bloquear petroleros en el Caribe que entran o salen de Venezuela, y esto tiene varias lecturas. Una energética evidente, quiere facilitar los precios de la energía a sus conciudadanos, quiere congraciarse con ellos después de tomar ciertas medidas impopulares, ofreciéndoles combustibles muy bajos de precios, lo cual sería accesible con una Venezuela controlada por Estados Unidos. Pero también esta ofensiva tiene una dimensión geopolítica más profunda, es una señal directa tanto a China como a Rusia. Este es nuestro ámbito de influencia, aquí mandamos nosotros, no toleramos injerencias, el patio trasero, doctrina Monroe. Washington exige respeto a su hemisferio, se reserva derecho a tolerar también, de paso, y en este caso es un quid pro quo con esas otras potencias revisionistas, las pretensiones que tienen tanto China
China como Rusia en sus zonas geográficas de influencia. Y esto, a su vez, cierra el círculo con Europa, porque la esfera de influencia de Rusia, ¿cuál es? Pues obviamente el este de Europa, los países, muchos de ellos ya integrados dentro de la Unión Europea, que forman parte de la antigua órbita del Pacto de Varsovia, de la antigua órbita soviética. Las palabras de von der Leyen y de Merz tienen un tono defensivo, pero hay que entenderlo en su contexto. Y es que Europa está hablando en voz alta, quiere escucharse, porque así se autoconvence a sí misma de que aún está en disposición de decidir. Por otro lado, toma decisiones que no carecen de cierta controversia. La de utilizar los activos congelados de Rusia dentro del territorio europeo para la reconstrucción de Ucrania tiene un gran calado en este momento de ruptura, porque genera resistencias profundas, incluso entre juristas europeos que advierten del riesgo de sentar un precedente que socava la seguridad jurídica internacional. En más de 100 años de conflictos internacionales nunca se había tomado una medida así. Se habían congelado, bien es cierto, pero no se había dado el último paso, el de utilizarlos en época de paz, o por lo menos de no guerra declarada, como es el caso entre la Unión Europea y Rusia, para articular la reconstrucción del agredido. Mientras se da ese paso audaz, Europa sigue dependiendo, no lo olvidemos, militarmente de Estados Unidos. Sigue fragmentada en lo estratégico, con muchas voces discordantes dentro del Club de los 27, y sigue careciendo de una voz única realmente efectiva, más allá de la alta representante en política exterior. Y esto no lo podemos olvidar, porque hay que esperar, una vez tomemos esta decisión unilateral, cuál es la respuesta de Vladimir Putin. Ese panorama es verdaderamente complejo para Bruselas y para los 27 países que forman el Club de la Unión Europea. Veremos qué sucede y escucharemos a Trump y seguiremos aprendiendo cuál es la nueva deriva del hegemón respecto de su antiguo aliado, respecto de Europa. Ahora hacemos un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se lo pierdan y no se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada lunes, a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. El Supremo italiano examina el recurso contra la absolución de Salvini. El Tribunal Supremo de Italia examina el recurso contra la absolución del vicepresidente líder ultraderechista Matteo Salvini en el juicio por haber bloqueado en 2019 el desembarco de los inmigrantes salvados por la ONG española Open Arms. Ucrania espera que Rusia estudie sus condiciones para la paz. Kiev espera que el Kremlin estudie las condiciones para la paz transmitidas por el presidente Zelensky a los mediadores de Estados Unidos. El canciller alemán Friedrich Merz hace en Berlín, entre tanto, una declaración de gobierno previa a la cumbre europea en la que Alemania espera que salga adelante el préstamo a Ucrania con activos rusos congelados. La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza no termina de llegar. En la franja prosiguen los esfuerzos de recuperación de víctimas e infraestructura civil en un enclave asolado por las lluvias, donde Israel continúa abatiendo a supuestos milicianos en una primera fase del alto el fuego que no termina de darse por finalizada. Trump pronuncia su primer discurso a la nación desde su regreso a la Casa Blanca. Discurso en el que se espera que subraye las conquistas económicas desde su retorno al poder, en un momento en el que la Casa Blanca se muestra preocupada por los efectos que el incremento en el coste de vida está teniendo en la popularidad del mandatario. En Australia comienzan los funerales por las víctimas del atentado de Sydney. La policía australiana ha presentado 59 cargos contra Naveed Akran, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y 1 por terrorismo, por su presunta implicación en el tiroteo masivo contra una festividad judía ocurrida el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sydney. Trump ordena el bloqueo completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Anuncio de Trump que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Este ha respondido a Trump llamando a los trabajadores a decir no a la piratería y ha acusado al presidente de Estados Unidos de violar el derecho internacional, el libre comercio y la navegación. Caracas ha anunciado además que denunciará la situación ante Naciones Unidas. Y ahora, Blanca, ampliamos estas informaciones. El presidente de Estados Unidos no afloja su presión sobre Venezuela, más al contrario, la presión va en aumento y ha ordenado en las últimas horas el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño. Trump acusa a Caracas de emplear crudo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo, así como al narcotráfico y el crimen, por lo que ha asegurado que su administración no permitirá que un régimen hostil se apropie del petróleo estadounidense, de sus tierras o de cualquier otro activo. Pero ¿qué supone para el régimen chavista este nuevo envite de Donald Trump? Rubén Gil. Nuevo golpe de Trump al talón de Aquiles venezolano, el petróleo. Esta materia prima es la principal fuente de ingresos del país caribeño. Representa más del 90% de los ingresos por exportaciones de Venezuela, por lo que cortar la salida de crudo significa literalmente cortar la principal entrada de divisas del país. Golpe que se deja notar ya en las finanzas venezolanas. Muchos tanques se han quedado bloqueados en puertos o en alta mar esperando salir. Eso genera cancelaciones y retrasos de contratos de venta, una necesidad de vender crudo a precios mucho más bajos y un mayor costo logístico y legal para exportar. Y lo peor es que esto podría extenderse a exportaciones cerradas con China y otros compradores que ya operan bajo sanciones. La situación para Venezuela es, por tanto, dramática. Menos ingresos significa menos capacidad de importar bienes esenciales como alimentos, medicinas o insumos, y en economías que dependen tanto del petróleo, esto suele traducirse en más inflación, menos disponibilidad de productos básicos, dificultades para pagar deuda externa y una mayor presión sobre la moneda local. El gobierno venezolano ya ha calificado este bloqueo como una violación del derecho internacional, una amenaza al libre comercio y un intento de derrocar a Maduro. El líder chavista ha hecho un llamamiento a los trabajadores a decir no a la piratería estadounidense. La clase obrera petrolera, a través de esta Comisión Constituyente Internacional, debe proceder a defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación del petróleo venezolano en todos los escenarios internacionales. Lo cierto es que las opciones de Maduro para que Trump desbloquee o alivie estas sanciones son muy limitadas, aunque no inexistentes. Trump no suele negociar de forma técnica, sino transaccional y de fuerza. Solo retirará las sanciones si obtiene algo grande, visible y vendible políticamente en Estados Unidos. Esto podría pasar por la convocatoria de unas elecciones presidenciales en Venezuela, con la participación real de la oposición, con una observación internacional creíble y con resultados reconocibles. Maduro
también podría ofrecer a Trump alternativas que no pasarían por unas elecciones, como licencias a empresas petroleras estadounidenses, un mayor control migratorio, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico o un distanciamiento visible de Irán, Rusia o China en temas estratégicos. Trump podría vender esto como que Estados Unidos gana petróleo, seguridad y control fronterizo. Sea como sea, Maduro no tiene una salida fácil. Trump no busca derrocarlo, sino exprimir concesiones, y Venezuela seguirá en modo supervivencia y tardará aún más en llegar la tan ansiada recuperación económica. Sobre lo que está pasando en Venezuela ha hablado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para quien los planes de Washington para una operación terrestre en este país caribeño socavan las esperanzas de que las tensiones puedan resolverse pacíficamente. En una rueda de prensa junto a su homólogo iraní Abbas Araqi, Lavrov ha calificado de ilegal el ataque a barcos que supuestamente transportan narcóticos a través del Caribe, pero ha asegurado que Estados Unidos sigue abierto al diálogo. Y en estos momentos Rusia podría estar valorando las condiciones de paz que Ucrania ha emitido en el último borrador del acuerdo del alto el fuego elaborado con Estados Unidos, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Es una propuesta bastante viable. Pablo Llanone. Aunque hay optimismo en torno al avance de las conversaciones, hay otros temas que no sabemos cómo figuran en el último borrador que el Kremlin está valorando y que podrían obstaculizar las conversaciones. El más sonado ahora mismo es el uso de los activos rusos congelados para financiar el apoyo a Kiev. Sin ir más lejos, se espera que en la cumbre europea de mañana se saque adelante el préstamo a Ucrania con activos rusos congelados. Algunos líderes del grupo, sin embargo, como Giorgia Meloni, se muestran reticentes al respecto. La líder italiana dice que su país considera sacrosanto el principio de que Rusia debe ser el principal contribuyente a la reconstrucción de la nación que dice atacó. Pero este resultado, matiza la líder italiana, debe lograrse con una base jurídica sólida. Asimismo, Meloni advierte sobre los posibles riesgos asociados al uso propuesto de la liquidez generada por la inmovilización de activos, en particular los relacionados con represalias reputacionales o las consiguientes cargas adicionales para los presupuestos nacionales. Estados Unidos, por su lado, cree que esta medida podría frenar los últimos progresos de paz y, según el medio político, está ejerciendo una presión enorme y sin precedentes sobre la Unión Europea para que renuncie a este plan. Otro problema persistente es el territorial. Putin exige que todas las áreas clave ocupadas por sus fuerzas militares sean reconocidas como territorio ruso. Asegura que los objetivos de lo que denomina la operación militar especial serán alcanzados. Dice que, aunque prefiere hacerlo por la vía diplomática, si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros rechazan un diálogo sustancial, Rusia, dice, logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares. Este punto, por tanto, seguirá generando fricciones mientras Kiev siga hablando de invasión y Moscú de liberación. Para neutralizar un poco este lenguaje tan dicotómico, Donald Trump ha propuesto que estas regiones pasen a ser una zona económica libre. De momento, Zelensky ha enfatizado que esto no significaría estar bajo el control de la Federación Rusa. Aunque estos dos obstáculos que hemos visto, el territorial y el otro sobre los activos rusos congelados, aunque dibujan un horizonte convulso, se han logrado avances en materia que parecen innegociables. Ejemplo de ello ha sido que Zelensky ofreciese su renuncia a entrar a la OTAN. Este tema, que ha sido de los que más ha enquistado las conversaciones, podría impulsar los esfuerzos liderados por Estados Unidos. De hecho, el Kremlin se ha mostrado bastante complacido al respecto. Y Donald Trump no se muerde la lengua. Haciendo un balance de su primer año en el poder, afirma sin miramientos que ha sido un gran año para Estados Unidos y que además lo mejor, dice, está por venir. Con este optimismo afronta el presidente estadounidense su discurso de esta noche, que se emitirá en horario de máxima audiencia en el país norteamericano. Pablo. Los temas que se abordarán aún son un misterio, pero podemos hacernos una ligera idea con los avances que ha ofrecido la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Como todos habéis visto en Truth Social, dice, el presidente Trump va a dar un discurso conjunto a la nación. No un discurso conjunto, sino un discurso a la nación. Mañana por la noche, dice, en directo desde la Casa Blanca, a las 9 en punto, hora del este. Sé que todos lo estaréis viendo, dice. Va a ser un discurso realmente bueno. Acabo de estar, prosigue, en el despacho Oval con el presidente discutiendo el tema. Va a hablar mucho sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y todo lo que sigue planeando hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense durante los próximos 3 años. Este discurso llega justo después de que la tasa de aprobación de Donald Trump haya tocado su mínimo en lo que lleva de
de mandato, bajando al 39%, según informa Reuters. La Casa Blanca, lejos de mostrarse pesimista por este dato, promete dar un discurso en el que se conviertan en fortalezas aquellas razones por las cuales la población estadounidense, inclusive votantes republicanos, están insatisfechos con la administración de Donald Trump. Para mermar esta percepción negativa, es más que probable que Donald Trump acuda a dos de sus platos fuertes. Por un lado, ha hecho realidad su promesa de campaña en materia migratoria, llevando a cabo deportaciones masivas y reduciendo las vías legales de entrada. Aún no conocemos las cifras exactas, pero se espera que en los próximos años Washington logre deportar a 1 millón de inmigrantes ilegales anuales. Por otro lado, ¿cómo ignorar los más de 8 conflictos bélicos que supuestamente Trump ha finalizado? Nos preguntamos cuál será la cifra que dará hoy, después de que Camboya y Tailandia hayan retomado su guerra a lo largo de la frontera. Para eclipsar este fracaso diplomático, es posible que se muestre optimista sobre el proceso de paz en Ucrania durante su discurso. Así lo cree Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. El punto frontal donde no hay quien dé un paso más es el tema de los territorios, hasta que Ucrania no acabe aceptando que hay unos territorios que hay que ceder, porque no se ve realmente sin un ejército fuerte la posibilidad de que Rusia no pueda quedarse con ellos, y lo único que creo que va a pasar es alargar la guerra. Creo que Trump es optimista en ese sentido y que va a anunciar algo seguramente en el sentido de que estamos quizá más cerca de la paz. Estos temas, sin embargo, no podrán serlo todo. El magnate neoyorquino tendrá que sacar a flote en este discurso otros asuntos sobre los que la verdad de su éxito está mucho más disputada. Mientras la Reserva Federal atribuye el aumento del costo de vida y el estancamiento de la inflación a los aranceles, Donald Trump ensalzará que ha invertido miles de millones de dólares en inversiones a lo largo del país y que ha creado empleos a mansalva. Mientras algunos critican que con su administración Trump ha provocado el mayor cierre del gobierno de la historia estadounidense, la Casa Blanca remarcará que lo que ha hecho ha sido impulsar una reestructuración gubernamental sin precedentes, reduciendo su plantilla y llevando a cabo un recorte de fondos. Para fortalecer estos puntos, Trump tirará del futuro y seguramente diga que lo que está por venir será una consolidación de estos logros, un paso más hacia una América más grande. Intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, donde la jefa del Ejecutivo Comunitario ha expuesto lo mucho que está en juego para Europa en un mundo, dice, de depredadores. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha advertido, además, de un nuevo orden mundial tras un brusco giro en la política de Washington hacia el continente. Ninguno de nosotros, dice von der Leyen, debería sorprenderse por lo que otros dicen sobre Europa, pero permítanme decir esto: no sería la primera vez que se demuestra que las suposiciones sobre Europa están desfasadas, no sería la primera vez que nos damos cuenta de que el orden mundial posterior a la guerra está cambiando más allá de lo reconocible. En este sentido, von der Leyen ha subrayado la importancia de la reunión de los 27 líderes europeos que se celebrará mañana en Bruselas y que ha calificado de crucial para la seguridad y la independencia de Europa. El Consejo Europeo de esta semana trata de enfrentar la realidad del momento, la realidad de un mundo que se ha vuelto peligroso y transaccional, un mundo de guerras, un mundo de depredadores. La realidad de este mundo significa, von der Leyen, que nosotros, los europeos, debemos defendernos y debemos depender de nosotros mismos. En este sentido, von der Leyen ha asegurado que la Unión Europea debe impulsar su independencia para vivir, dice, a la manera europea. This is Europe's independence moment. Este es el momento de la independencia de Europa. Desde que empezamos a usar este término independencia, muchos han sido escépticos sobre lo que realmente implica. ¿Es siquiera realista? Bueno, solo hay que mirar lo que ya hemos logrado. Desde la defensa hasta la energía hemos hecho posible lo imposible como parte de nuestra nueva realidad. Y estamos listos para hacer más, porque en nuestra independencia nos hacemos más fuertes. Una Europa más fuerte, dice von der Leyen, es un socio más fuerte, no solo para promover, sino para garantizar un mundo más seguro. Not just to promote, but to guarantee a safer world. Y hoy hemos conocido la palabra del año en España de la mano de la Fundación del Español. Urgente. Les damos una pista. Tiene que ver con Donald Trump, Pablo. Esto nos sorprende teniendo en cuenta que el presidente estadounidense ha protagonizado portadas cada día en los últimos 11 meses. Pero hubo una época en la que, concretamente desde febrero hasta agosto, nos tenía a los medios como locos. Fue su época de poner, quitar y añadir una cosa que empieza por A todo el planeta, convirtiendo esta palabra en todo un icono cargado de significado.
El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha trascendido a este aburrido significado y ahora representa mucho más. ¿Cómo olvidar a Donald Trump sosteniendo su cartel de aranceles y yendo país por país anunciando su tasa supuestamente recíproca? 67%, I think you can for the most part see it. European Union, they're very tough, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Tras este anuncio, que se convirtió en meme, incluso para gente no interesada en la geoeconomía, fue la antesala de algo aún más icónico. En este año, Donald Trump y Xi Jinping han inventado un nuevo concepto, el pulso arancelario. ¿O no recuerdan que acabaron superando el 100% de aranceles en un momento de máxima tensión? Bueno, pues relacionado con este episodio está además otro de los términos finalistas a convertirse en la palabra del año. Se trata de las famosas tierras raras, ahora aún más famosas. ¿Cuál es la clave de su éxito mediático? En esencia, son 17 elementos químicos importantes para la transición energética, pero admitámoslo, su nombre tiene gancho, sobre todo con esa doble R. Las tierras raras son... Las tierras raras. Las tierras raras. Y no se lo pierdan porque el resto de términos que han quedado finalistas también tienen que ver con geopolítica. Entre ellos están dron, trumpismo, rearme y, cómo no, papa. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje. Mami, sin ruedines. ¡Qué bien! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno, vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hemos avanzado sobre ello y es relevante de la Unión Europea y el dilema jurídico al que se encuentra, jurídico y geopolítico, porque no tiene precedentes al plantear el uso de activos soberanos rusos para reconstruir Ucrania. Una medida que impulsa a la Comisión, que tiene apoyos importantes, hoy mismo lo ha dicho Friedrich Merz, el canciller alemán, y que busca castigar financieramente al agresor, a Rusia en este caso, pero que hace saltar las alarmas sobre la seguridad de las inversiones extranjeras en suelo europeo.
Analizamos durante los próximos minutos una decisión que podría redefinir para siempre los límites del derecho internacional y la protección de capitales. Lo hacemos con Anxo Varela Hernández, director y analista de Geosede y analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa. Disculpadme que hoy tiene que ser telefónicamente por las obligaciones académicas. No hay problema, no hay problema. Oye, Anxo, lo importante es tu testimonio, que es lo que tiene valor añadido. ¿Qué base jurídica pretende utilizar la Comisión Europea para justificar lo que al final es una confiscación de rendimientos de activos soberanos de un país con el que, y ese es el matiz relevante, no se está formalmente en guerra? Sí, vamos a ver, aquí la cuestión es amplia, ¿no? Entonces debemos ir por partes. Por una parte, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que busca la Comisión Europea al final es fundamentar esta medida en lo que se conoce como las propias contramedidas, ¿no? Después, en el ámbito europeo, hablamos de las normas europeas de emergencia. Las contramedidas, y es el elemento que debemos tener en cuenta, aparecen recogidas en esos documentos de responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos que derivan precisamente de la Comisión de Derecho Internacional, ¿no? Entonces, para que nuestros oyentes entiendan, ¿qué son las contramedidas? El artículo 49 del texto que acabo de citar, básicamente nos habla de que se pueden llevar a cabo contramedidas cuando efectivamente hay un hecho internacionalmente ilícito. Lo que interpreta la Unión Europea es que, aunque no estamos en ese contexto de guerra formal, sí que ha habido una agresión, ¿no?, por parte de Rusia a Ucrania, y esa es, digamos, esa habilitación legal que encuentra. De todas formas, aquí hay distintas aristas que debemos analizar, desde ese congelamiento indefinido, es decir, desde una medida que parece no ser temporal, y después también el no estar en una guerra formal, como bien has dicho, ¿no? En todo caso, debemos entender que esto forma parte de un paquete de medidas que vienen produciéndose desde el año 2014. Ahora hablamos del congelamiento de los activos rusos, pero ya se habían congelado con antelación, ¿no? Aquí lo llamativo precisamente es que esto se quiere utilizar para financiar a Ucrania, claro. Y eso ya no tiene tanto que ver con el derecho, sino con la realidad geopolítica o política en la que estamos subsumidos. Uh-huh. Pero, claro, al final, ahí leía esta mañana más de 100 casos documentados de sanciones a bancos centrales desde la Primera Guerra Mundial, sí. Y sin embargo hasta ahora se podían congelar los activos, pero no se confiscaban, vamos a decir, fuera de ese estado de guerra o del acuerdo de paz. Eso es un cambio cualitativo, ¿no, Anxo? Sí, vamos a ver, aquí la gravedad está en que hablamos de activos soberanos, es decir, en gran parte de este banco central, ¿no? Por lo tanto, en principio deberíamos entender que los activos de los bancos centrales gozan de esa inmunidad reforzada frente a medidas de ejecución. Sin embargo, el congelamiento aparentemente no es una medida de ejecución. El problema es que, aunque se habla de un congelamiento, parece que no cumple los elementos necesarios del propio congelamiento, ¿no? En tanto en cuanto se ha prolongado indefinidamente, parece que ya no es necesario que cada 6 meses se prorroguen estas sanciones, y pierde ese carácter cautelar, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que se asemeja funcionalmente a una privación permanente. Es decir, podríamos estar hablando, tal y como tú dices, sin hablar técnicamente, ¿no?, de una pseudoexpropiación indirecta. Claro. ¿Dónde descansa la legalidad del congelamiento? En que no se altera la titularidad y en que es reversible, ¿no? Sin embargo, si mantenemos un congelamiento sin un límite temporal, ¿hacia dónde vamos? Es decir, se debilita la temporalidad, ¿no?, que es una de las notas fundamentales en este ámbito. Entonces, puede que llegue a ser abusivo. Claro. Y de hecho cambia la realidad social, ¿no? Con antelación esto no había ocurrido. Es un precedente, desde luego es un precedente. Hablabas de debilitación. Claro, uno se pregunta, intuitivamente, alguien lego en el derecho como yo, pero se pregunta, ¿esto debilita la seguridad jurídica y la protección de capitales extranjeros en la Unión Europea? Porque esa lectura quizá la hacen otros, viendo las barbas de su vecino, ¿no?, cortar, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, aquí el problema viene en un doble sentido. En primer lugar, en que estamos ante activos soberanos, y en segundo término, en que no estamos en una guerra formal, ¿no? Entonces, si me permitís 2 minutos simplemente. ¿Qué es lo que ocurre? Si confiscamos activos soberanos, lo que estamos haciendo es romper de alguna forma con ese principio de inmunidad soberana, ¿vale?, que os he dicho antes o hemos comentado que protegía estos bienes. Entonces, por ejemplo, según el derecho internacional, podemos hablar de convenciones de la ONU del año 2004, etcétera, los bancos centrales gozan de esa inmunidad, que no es absoluta, pero bueno, es casi absoluta. Si nos saltamos ese principio, ¿dónde queda la seguridad jurídica? La seguridad jurídica se define precisamente como esa previsibilidad en la aplicación del derecho, ¿no? Es decir, si el derecho ya no es previsible su aplicación, porque en efecto nos estamos saltando estos estándares que todos nos hemos dado, ¿hacia dónde vamos, no? Desde luego puede provocar que países inversores dejen de confiar en que sus capitales estén seguros en Europa, porque efectivamente nos estamos saltando ese marco común, ¿no? Sin embargo, aquí es casi una discusión dialéctica, ¿no? Es decir, es una confiscación, no es una confiscación, se
respeta la inmunidad porque simplemente se congelan los activos, pero de una manera temporal. Y en segundo término, la clave que es interesante es entender que estamos fuera de una guerra, ¿no? Es decir, la práctica internacional nos muestra que nunca se han confiscado activos soberanos de un país, salvo en un contexto de guerra declarada, ¿no? Claro. Bueno, hay pequeños antecedentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que también nuestros oyentes, y termino con esto, deben entender que la guerra tradicional ya no es el contexto de guerra en el que estamos ahora, ¿no? Es cierto que nosotros no estamos en guerra con Rusia, pero tampoco es menos cierto, o no deja de ser cierto, que Rusia ha tenido ciertas injerencias, por ejemplo, en las elecciones de Rumanía, que han tenido que repetirse, o lo vemos con ataques a pues órganos u organismos o entidades o instituciones que forman parte de nuestro ecosistema, ¿no? De nuestros estados de derecho. Por lo tanto, claro, ya no estamos en un contexto de guerras tradicionales, las guerras híbridas es difícil decir dónde comienzan, dónde rematan, y en ese contexto también las sanciones están cambiando un poco su margen de actuación, ¿no? Otra derivada que surge, interesante, Anxo, es la demanda de Moscú contra Euroclear, porque al final esto a Bélgica, que es el país donde están la mayor parte de estos activos, pues supongo que le da respeto. Esto al final puede generar riesgos financieros, ¿no? Porque como tiene los fondos inmovilizados, las alberga ella, pues al final dirá, muy bien, es una decisión de la Comisión, pero soy yo quien va a responder si luego esta demanda en algún contexto global se falla a favor de Rusia. Sí, el Euroclear es clave por un motivo, y es que es, digamos, este depositario belga es donde están congelados, yo creo recordar que unos 190.000 millones de euros de los activos rusos, ¿no? Por lo tanto, desde luego, Bélgica sí que está en una situación delicada. De hecho, Rusia parece que habla de esas acciones ilegales a retener sus fondos, ¿no? Incluso queriendo reclamar estos daños y perjuicios. Claro, bueno, la demanda se interpuso en un tribunal de Moscú, es decir, no tenemos que tener miedo desde el punto de vista jurídico en este sentido, pero sí desde el punto de vista, digamos, de las tensiones geopolíticas o de los equilibrios diplomáticos en este sentido, ¿no? Puede haber consecuencias financieras, es decir, como acabo de decir, Euroclear custodia un 87-88% de los activos estatales rusos, ¿no? Por lo tanto, claro, si hay que devolver, si hay que indemnizar, Bélgica tiene esa mayor carga, ¿no? Claro. De hecho, ahí el primer ministro belga lo que ha hecho es intentar, hay un concepto que a mí me ha producido cierta gracia, ¿no? Que ha hablado de, en la traducción, mutualizar el riesgo, es decir, que todos los socios europeos compartamos esa responsabilidad, ¿no? Claro, aquí hay que ver si efectivamente estamos ante una expropiación ilegal o no, y se puede detonar una crisis del euro. Es decir, claro, estamos ante... esto también es guerra, fijémonos. Es decir, esto es guerra híbrida, precisamente, guerra económica, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí la Unión Europea es adelantarse, quizás también para llevarle la delantera a Donald Trump y a Washington, no lo olvidemos. Es muy interesante. Hablabas tú de la jurisdicción, ¿no? Que en principio donde está interpuesta la demanda pues no afecta, ¿no? Es Moscú. Pero no. Entonces, ¿qué herramientas legales o económicas ves tú que puede tener en su mano Rusia para intentar compensar este suceso que claramente le incomoda? Vamos a ver, aquí lo que debemos entender es que se debe respetar la normativa internacional que todos nos hemos dado, ¿no? Entonces, yo os decía que una de las habilitaciones jurídicas son las contramedidas, ¿no? Recogidas en el capítulo 2 de este texto sobre responsabilidad de los Estados. Entonces, imaginemos que efectivamente las contramedidas no respetan el artículo 49 y siguientes, ¿no? Por ejemplo, el 51 habla de la proporcionalidad, de que las contramedidas deben ser proporcionales, ¿vale? Y en ese término de que también deben terminar, es decir, de que se debe poner término a las contramedidas tan pronto como el Estado responsable haya cumplido con sus obligaciones. Por lo tanto, en este sentido, si no estamos respetando, digamos, las normas que todos nos hemos dado, la consecuencia jurídica ya no es la que nos debe preocupar, sino lo que hablábamos antes, es decir, los términos de su seguridad jurídica en lo que nos movemos. Es decir, si Europa está dejando a un lado el cumplimiento que tiene encomendado de sus, digamos, de aquellos documentos de los que forma parte libremente y forman parte sus Estados miembros, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Es decir, digamos que el riesgo que yo veo como más grave es la percepción de que se perciba precisamente como una moneda insegura el euro, claro, en este sur global, ¿no? Y por otro lado, ¿hacia dónde va nuestra relación con nuestros, no con nuestros aliados, sino con nuestros enemigos, ¿no? Es decir, ¿no? Rusia es cierto que, bueno, pues que tiene injerencias en el ecosistema europeo, sí, pero Europa, es decir, la cuna del Estado de Derecho, no podemos hacer lo contrario que respetar esas normas que nos hemos comprometido a respetar, ¿no? Se supone que se van a utilizar los rendimientos de ese dinero para garantías y para préstamos, para reconstruir a una Ucrania que, sí, por su parte, sí, pide ya reparaciones de guerra antes de que haya todavía un tratado de paz, pero que sin duda lo hará con mayor intensidad una vez haya, esperemos, un tratado de paz. Pero claro, esto también
también requerirá mecanismos, ¿no?, de supervisión internacional o de control para tener claro que lo que dice Merz, que lo que dice Leyen, que lo que se aprueba en el Consejo Europeo en tal caso, pues es verdad, ¿no?, que los fondos rusos se destinan estrictamente a reconstrucción y no a otra cosa, porque además sabemos que Ucrania tiene historial reciente, lamentablemente, de otras cositas. Y en la actualidad lo estamos viendo, ¿no? Es decir, la clave está en lo que tú acabas de comentar. Para asegurar que los activos rusos congelados se utilizan exclusivamente para los fines previstos, es decir, para esa reconstrucción de Ucrania y que eso no se desvían a otros fines, debe haber una supervisión internacional, ¿no? Es decir, en la práctica esto, ¿cómo puede materializarse? Bueno, pues se podría crear un fondo fiduciario internacional, pero claro, eso no simplemente sería la creación de un mecanismo, de un instrumento, ¿no? Sino que más allá de canalizar este dinero a través de instituciones, como puede ser el Banco Mundial, la propia ONU, etcétera, que tienen mandatos específicos, ¿no?, pues se podría crear un comité de seguimiento internacional. Es decir, de alguna forma lo que habría que intentar es esa transparencia en la rendición de cuentas internacionales, ¿no? Sin embargo, fijémonos la paradoja que estamos observando, y es que estamos hablando de reparaciones, estamos hablando de todo ello al margen de una serie de negociaciones de un posible acuerdo de paz, ¿no? Es decir, y si al final no reconoce Rusia, es decir, sigue beligerante en este sentido, ¿hacia dónde avanzamos? Yo creo que estamos analizando la cuestión, o mejor dicho, se está resolviendo la cuestión cogida con hilos, ¿no?, si me permitís la expresión. Y eso seguramente tenga más que ver precisamente con la posición débil en la que se encuentra la Unión Europea respecto de la posición de Estados Unidos, ¿no? Claro. Es decir, Estados Unidos ha propuesto, básicamente ha propuesto, seguramente me lo preguntes ahora, Rafa, pero permíteme que me adelante, ese plan de paz, ¿no?, que puede alterar los planes de la Unión Europea. Entonces, es que no estamos en la mesa, pues yo creo que la Unión Europea... Es que no estamos en la mesa, entonces nuestra capacidad de actuación yo creo que es mucho más limitada, ¿no? Sí. No, totalmente es limitado. Es decir, bueno, hemos visto el papel que ha jugado la Unión Europea en las negociaciones, ¿no?, del proceso de paz. Es decir, me río porque nos sentíamos orgullosos de que parece que, por ejemplo, cuando fuimos, ¿no?, en este plural majestático, a Egipto a reunirnos, etcétera, y nos veíamos en la foto, nos sentíamos partícipes, ¿no?, de otros conflictos y de la solución de otros conflictos, cuando lo que fuimos es convidados de piedra, ¿no?, que no hemos tenido ningún tipo de repercusión. Lo mismo está ocurriendo con el posible plan de paz para Ucrania. Es decir, este llamado plan de paz de los 28 puntos que ha presentado Washington, yo creo que ha encendido las alarmas de alguna forma en Bruselas. Es decir, Washington, que no tiene prácticamente activos o no tiene capacidad de influir sobre estos activos rusos, porque apenas tienen un 1,5%, un 2%, no recuerdo ahora, de las reservas, pasaría a gestionar e influir sobre una porción muy grande de estos fondos rusos, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea es adelantarse, es tomar la delantera e intentar, pues precisamente, llevar esa delantera, dejando pues las posibles acciones de Washington y de este plan de paz a un lado o debilitadas, ¿no? Anso, ¿Por qué? Si me permite la última cuestión. Es decir, porque si la Unión Europea confisca o emplea antes estos rendimientos de los activos rusos, siguiendo un esquema propio, siguiendo algún tipo pues de ruta, de hoja de ruta, puede evitar de alguna forma que pues el gobierno de Donald Trump disponga unilateralmente de esos fondos, ¿no? De todas formas, bueno, habrá que estar atento a los siguientes días. Estamos hablando de una medida prácticamente de los últimos días, y habrá que ver cómo se pronuncia Estados Unidos y también lo que tú indicabas, cómo responde Rusia, ¿no? Es decir, la guerra ya no solo es pegar tiros, si me lo permitís, sino también económicamente qué va a pasar con las empresas españolas, europeas, belgas que se encuentran en territorio ruso. Nos quedamos sin tiempo, Anso, pero te pido opinión. 3 claves serían contramedidas, temporalidad y seguridad jurídica. Sí, lo que pasa es que tengo que darle una mala noticia a nuestros oyentes, y es que yo, que soy experto en lo que tiene que ver con libertad de expresión e información, hemos visto como, por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado un reglamento en el que prohíbe, y lo hemos comentado en este foro, ¿no?, que Russia Today, Sputnik, etcétera, pues digamos que tengan su actividad en el seno de la Unión Europea. Esto, desde mi punto de vista, va en contra del artículo 22 que prohíbe, de nuestra Constitución, que prohíbe la censura, ¿no? O sea, que no sé hacia dónde va la Unión Europea. Bueno, y tenemos el chat control y tenemos tantas y tantas iniciativas, el querer prohibir las VPNs, eso daría para hablar mucho, pero yo creo que se escapa de esta entrevista. Anso Varela. Pero bueno, lo decía porque no estamos ante una sorpresa. No, desde luego. En este caso es cuestión económica, pero vemos cómo ha sido la Unión Europea y los pasos que ha dado en este conflicto. Anso Varela, geosede, Universidad de Santiago de Compostela, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Un saludo, hoy desde Salamanca. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos lanza muchas señales, pero una inequívoca al tablero internacional: el regreso decidido a la doctrina Monroe bajo la premisa de asegurar la soberanía hemisférica. Todo esto tiene muchas lecturas, muchas derivadas, y ya sin más demora las afrontamos con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Como siempre, un verdadero placer estar aquí contigo. Miguel Ángel, todo esto se confirma lo que la tesis con la que comienzo. Hay un retorno decidido a la doctrina Monroe, por un lado, y por otro, ¿qué busca Washington a reactivar un concepto que es prácticamente del 19 en pleno 2025? Bien, respecto a la primera pregunta, hemos vuelto a esa doctrina Monroe sin ningún tipo de dudas, con algunas diferencias. Tenemos que situarnos en un contexto donde la importancia que se le da al hemisferio occidental dentro de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es absolutamente protagonista. Rafa, estamos hablando de que esta estrategia apuesta definitivamente por preservar un espacio que Estados Unidos considera como vital para su política exterior, y así lo demuestra en dicha estrategia, dejando, por ejemplo, grandes escenarios tradicionales en este tipo de documentos estratégicos, como puede ser Europa, Oriente Medio, y los pasa a un segundo plano frente a este hemisferio occidental y también el Indo-Pacífico, que también es otro de los protagonistas de esta estrategia, pero sin duda alguna estamos ante un giro más dentro de la política exterior estadounidense. Si tiene sentido actualmente, pues como se está reconfigurando el sistema internacional actual, también se habla bastante de equilibrio de poder, de qué papel tiene que ser Estados Unidos, y aquí se apuesta por no apostar y ser ese policía garante a nivel global, sino de repliegue estratégico, de medir capacidades, hacia dónde quieren llegar y cómo conectar medios con objetivos. Y por eso han centrado bastante el foco en este hemisferio que ellos consideran como suyo. Sin duda, también la estrategia pone un énfasis en esa zona del mundo, como tú muy bien apuntas, para excluir a actores externos de esa zona, ¿no? Pero yo me pregunto, sí. ¿Qué capacidades tiene, cómo piensa Estados Unidos contrarrestar una presencia económica como la China, que lleva ya mucho tiempo, porque esta reacción es tardía, o como la influencia militar de Rusia, que lleva muchas décadas en algunos países, no en todos? Pero claro, ¿qué capacidad tiene de contrarrestar esto? Pues bien, la punta de lanza que promueve la estrategia de seguridad nacional, Rafa, es lo que ellos denominan alistar y expandir. Van a intentar seguir siendo, o digamos, promocionarse en la región como el primer socio para todo lo relacionado en materia de económica, comercial y de seguridad, al mismo tiempo que van a expandir, digamos, su influencia con los socios que actualmente tienen. Ellos reconocen la dificultad de echar a China de la región, principal enemigo actualmente a nivel geopolítico de Estados Unidos en este hemisferio. Reconocen también, digamos, que a lo largo de esta década, de estas 2 décadas, China se ha hecho bastante fuerte, ha duplicado por 26, su comercio con la región, exporta bastante soja, cobre, petróleo, es decir, está siendo bastante fuerte. Y como curiosidad, Rafa, hace también una semana conocíamos el libro blanco de China sobre América Latina, que también viene a explicarnos cómo este hemisferio forma parte, digamos, de la arquitectura global de poder que quiere China también integrar en su política exterior para la región. Pero por lo tanto, vemos este movimiento de Estados Unidos buscando los socios que actualmente tiene, reforzándolos y ampliando o abriéndose a aquellos que quieran formar parte de este nuevo encaje de la política exterior para la zona. No sé si a ti te sugiere lo mismo que a mí, pero a mí me da una cierta sensación de que este movimiento y esta apuesta, y que tampoco parece que haya una capacidad muy grande, sobre todo de confrontación militar por parte de las otras grandes potencias para impedirlo, de las otras grandes potencias con intereses en la zona, pues te decía, me parece que tiene un tufillo a mundo, a orden mundial revisionista. Acusábamos de revisionistas a los chinos, a los rusos, pero parece que el 47º presidente de Estados Unidos estaría en la misma dinámica, porque esta recuperación tan intensa de la doctrina Monroe me parece que esta es mi zona de influencia, no te metas China, no te metas Rusia, yo te voy a dejar con un cierto margen que tú hagas lo mismo
Rusia en el este de Europa, que lo ha sido y es tu zona de influencia, yo te voy a dejar que hagas lo mismo China en Asia. No si te pasas porque te metes con Taiwán, pero si no te voy a dejar que hagas lo mismo. Una especie de no me pises los callos y yo no te piso los tuyos. Literalmente. Rafa, no puedo estar más de acuerdo con las palabras que indica. Hace unos meses incluso publicaba un artículo con el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el que abordaba cómo estábamos volviendo a esa política de las esferas de influencia, donde Europa cada vez iba a tener menos peso y actualmente estamos viendo esto. Es verdad que Trump desde el principio del mandato nos ha ido dejando determinados detalles que finalmente se han ido cumpliendo. Por ejemplo, en el discurso digamos, la toma de posición, nombra a McKinley, o sea, el primero que de los que nombra. Eso es un gesto bastante importante. Luego tenemos el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. Vemos también digamos, ese reajuste de la presencia militar en el Caribe. Todos ellos han sido elementos que nos han ido posicionando, digamos, hacia dónde iba a dirigir Donald Trump su política exterior y su principal foco. Por lo tanto, estamos digamos, volviendo a ese entorno de esferas de influencia donde cada potencia tiene un espacio, digamos, de operatividad, siempre respetando los márgenes y encajando los diferentes intereses. Y aquí, sobre todo, lo más interesante, Rafa, va a ser esa convivencia entre Estados Unidos y China, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos busca ampliar su presencia en la zona y China que no se va a ir ni va a perder todo lo que ha recuperado hasta ahora. Podríamos decir también, a partir de esos postulados que compartimos a la hora de interpretar estos movimientos, Miguel Ángel, que si hacemos una mirada de foco ampliado y intentamos entender cómo son las relaciones o cómo se están configurando las relaciones internacionales, termina el intervencionismo liberal que ha caracterizado a las relaciones internacionales multilaterales durante mucho tiempo. Y lo que tenemos es un realismo puramente transaccional, ¿no? Que es algo que apuntabas tú también en tus palabras, ¿no? Lo que me conviene, donde me conviene y cuando me conviene, ¿no? Muy transaccional, que es además lo que es Donald Trump como persona, ¿no? Exactamente. Además, a esto se le suma, como bien indica Rafa, esa aplicación del realismo. En la estrategia se habla de realismo flexible. Con esto, digamos, la administración Trump busca aplicar su propia visión a la política exterior mediante diferentes intereses estratégicos y adecuándose, digamos, a los contextos más pragmáticos posibles que se vayan dando en diferentes escenarios, como puede ser Venezuela, Cuba, Colombia, todo lo que está pasando ahora recientemente en Honduras. Y a esto se le añade también, Rafa, un punto que es fundamental, que esta estrategia es muy personalista, es decir, se basa y gira en torno a los logros y a la visión del propio Donald Trump como presidente, digamos, basado mucho en su punto como persona. Y esto es bastante peligroso porque implica riesgos de continuidad posterior y también para el siguiente gobierno, pero en este caso vemos como los objetivos de Trump, también se habla de esa figura del presidente pacifista y demás, va a condicionar sobre todo el resto de políticas para la región. Claro, pero esto a su vez a mí me genera una duda clara. Por un lado, entiendo y comparto la idea del personalismo, la del desafío que supone una implementación de una política de este tipo a largo plazo cuando haya cambios electorales en el hegemón, pero por otro lado, si hago una visión retrospectiva, veo que en realidad la mirada, el cambio de la mirada estadounidense se produjo a partir de 2009 con Barack Obama, donde se le empezó a decir a Europa, mi prioridad ya está en el eje Asia-Pacífico, ya no está en la relación atlántica, ¿no? Con lo que al final hay mucho personal, pero también hay algo de Estado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo sorprendente de esta nueva estrategia, Rafa, es que también sitúa el foco en el hemisferio occidental, porque también en estas últimas 2 décadas prácticamente se ha ido hablando de esa menor presencia y de interés incluso de Estados Unidos para con la región, porque Estados Unidos, a raíz de su situación geoestratégica, pues no depende tanto de lo que sucede. En cambio, además del giro hacia Asia, que no renuncia a este giro en esta nueva estrategia, también tenemos que tenerlo claro, sobre todo por lo que tú comentabas anteriormente respecto a Taiwán, la primera línea o la primera cadena de islas del Mar del Sur de China, es una ruta estratégica a nivel comercial y económica, es decir, no dejan de renunciar a esa parte, pero sí es cierto que ahora la tendencia de forma paralela acompaña también este foco en el hemisferio occidental.
fundamental y con la consecuencia, como también indicaba, de relegar a Europa y a la Unión Europea a un segundo plano. Uh-huh. A mí, respecto de los motivos, más allá de los de largo plazo, que siempre son más relevantes para la interpretación geopolítica de las cosas, tampoco me extrañaría que el control de un mercado de hidrocarburos tan tremendo como es el Caribe y como es los yacimientos venezolanos pudieran servir, incluso ya mirando en un pragmatismo extremo, ¿no?, a las elecciones de mitad de mandato, posibilidad de abaratar costes de energía en Estados Unidos. Al final el pragmatismo manda aquí, ¿no? Totalmente. Y además es un tema bastante interesante porque si quieren aplicar este tipo de estrategia, en el caso de que estuviésemos acertados en lo que estamos comentando tú y yo aquí, Rafa, tendrían que moverse bastante rápido porque, claro, digamos, ese impacto en la economía estadounidense. Hace poquito veíamos que los datos de desempleo subían un poquito y tampoco eran lo suficientemente positivos, pero van a tener que moverse rápido para que la población sienta ese cambio o ese pequeño impulso hacia mejorar la calidad de vida, los costes sobre todo del transporte y a nivel energético. Por tanto, vamos a ver movimientos bastante interesantes, como comentamos, con elementos de presión que van a ir variando según las necesidades y el pragmatismo que impregna toda esta estrategia, y sobre todo también el estado actual de otros procesos paralelos como puede ser el proceso de negociación en Europa, la OTAN y demás, que también van a tener que ver un poquito totalmente a ver hacia dónde dirige el foco. Precisamente, no tenemos tiempo ya, pero lo de Europa me resulta muy llamativo porque hoy Leyen ha contestado las críticas de Trump, de la pérdida de peso de Europa en el mundo, y lo ha contestado además de una forma muy interesante porque le ha dicho también ha perdido peso Estados Unidos y ha puesto el foco en China. Ha dicho en el año 1990 China era el 4% de la economía mundial, ahora es el 20%. Y subiendo. Por lo tanto, es una deriva también muy interesante cómo seremos capaces los europeos, parece que con contundencia, contestaciones de Merz, de Leyen, pero no sé con qué capacidad. Tenemos 30 segundos, con qué capacidad de respuesta tenemos frente a este cambio de estrategia. Totalmente, Rafa, y muy rápidamente es que Estados Unidos también menciona ese peso relativo de la Unión Europea. Me parece que nos estamos tirando constantemente pullas cuando en realidad la geopolítica obedece a otros intereses y deberíamos apostar más por los puntos o las bases en común frente a lo que más nos separa. Y es una lástima porque esto no beneficia a ninguna parte. Bueno, pero es lo que tenemos ahora sobre la mesa. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Muchísimas gracias por tu análisis. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa, un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente. Nosotros hemos llegado hasta aquí, al final del programa de este Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado, hemos contado las noticias de ámbito internacional más relevantes y hemos ahondado en dos cuestiones básicas: la capacidad jurídica o no que tiene la Unión Europea de usar los activos rusos para reconstruir Ucrania, y el cambio de estrategia de Estados Unidos en la doctrina Monroe y en el hemisferio occidental, como dicen ellos. Hasta mañana, no hay tiempo para más. Pulso Geopolítico. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Sabes qué significa TPV en Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Cajamar. Distintos desde siempre. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Estas fiestas, disfruta con lo nuestro. Porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad.
¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Toda la actualidad